Ok. ¿Está guapo? Sí, adelante, les vamos a mostrar una tarjeta de 10 minutos cuando le queden 10 minutos. Ok, ¿y cuánto tiempo tengo ahorita? Ahorita tiene media hora. Ok. Sale, bueno. Buenos días, otra vez una disculpa por haber llegado tarde. No tengo pretexto, se me borró el cassette. Acabo de recibir unos nuevos motores que estábamos instalando y es parte de lo que toca al final de la presentación. Ok, bueno, como les comentaron un poquito antes, yo soy Daniel Camarena, yo trabajo en esta empresa que se llama G2C, que es una empresa que se dedica a hacer proyectos de biomasa. Entonces convertimos residuos agrícolas o forestales en energía. Es una empresa privada que tenemos un acuerdo de colaboración con la UNAM, específicamente con el Instituto de Ingeniería, y por eso tenemos nuestro centro demostrativo que está aquí en la planta de compostas. De hecho, igual y se alcanza a ver desde aquí. Bueno, nos queda un poquito en aquel ángulo. ¿Saben dónde está el centro de exposiciones? Sí. Que exactamente atrás del centro de exposiciones. Si les toca ir a hacer alguna cosa, péguense a las ventanas y desde afuera van a ver esto. Hay unos contenedores de colores y ahí estamos con el centro demostrativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Tenemos estos diferentes equipos que se llaman gasificadores, que lo que hacen es convertir los residuos agrícolas o forestales en un gas. El proyecto está principalmente fondeado por Zagarpa. Gracias. Igual y... o me cambio al... Exacto. A ver, pues vamos dejándolo. No. Te la copio en un USB y lo ponemos allá, ¿no? Mejor. Son para mis lentes.
¿Tú? Sí. ¿Y el apuntador también te lo mueves? Sí. Sale, esto se llama visitantes. Bueno, entonces lo que les platicaba es un proyecto que está fondeado entre la Secretaría de Agricultura y el Instituto de Ingeniería y nosotros. En México hay una cantidad de residuos agrícolas y forestales suficientes para producir toda la electricidad que se consume en el país. Pero desafortunadamente lo único que se está utilizando ahorita es leña para cocinar en los fogones de Tres Piedras, con un aprovechamiento bastante malo y hasta se ven más bonitos los colores. Muy bien. No. Ya está conectado, ya debe de funcionar. Yo le cambio. Ahí estás, vale, gracias. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, les decía, de todo el consumo de energía que hay en el país, la biomasa solo está aportando el 3%. La cantidad que hay, siguiente, por favor. La cantidad que hay es para el 35% y esto sería suficiente, siguiente, por favor, para producir el 97% de toda la electricidad del país. Siguiente, la gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que empezamos a hacer fue este centro demostrativo que tiene 4 tipos de gasificadores distintos. En cada uno de estos gasificadores tiene un sistema de limpieza, tomamos el gas, hacemos análisis, qué tanto monóxido de carbono, qué tanto hidrógeno, y de ahí hacemos o calor o electricidad, ¿sí? Así como el metano, nosotros tenemos básicamente hidrógeno y monóxido de carbono. Se escogieron estos 10 tipos de residuos y hago una aclaración importante. Cuando hablo de trigo, no hablo de la semilla de trigo, sino de la paja que no se usa y que se vende o a muy bajo precio o no se está o simplemente se tira. En el caso del maíz es el olote, que las grandes empresas semilleras lo que hacen es que en una casa a nivel rural el olote se le da de alimento a los cerdos, al ganado. En el caso de una industria eso ya queda como residuo, entonces es el que tomamos. Higuerilla, que es una planta que hay muy común aquí en Ciudad Universitaria, se usa para hacer aceite de resino, biodiesel, bagazo de caña de azúcar, agave tequilero, fibra de coco, gallinaza, que es el estiércol. Este sí se vende, pero tiene un problema que se vende como alimento para ganado. Así, aunque suena medio asqueroso decir, ¿están comiendo caca? Sí. Eso es lo que se le da de comer principalmente a vacas y a toros. Entonces hay un problema sanitario con esto y eso es lo que Zagarpa quería evitar. Entonces dice, bueno, si en lugar de acumular una montaña de excremento ahora lo puedo convertir en energía, ya le puedo decir a los diferentes productores que no estén dándoles de comer a las vacas este tipo de alimento. Invernaderos son residuos de estos grandes invernaderos tecnificados que son todos de cristal. Seguramente alguna foto habrán visto, ¿alguien ha visitado alguno de ellos? Son súper hectáreas y hectáreas de construcciones todas de vidrio y adentro hay plantas de jitomate que están produciendo durante todo el año. Entonces todo el año se están podando y de ahí se sacan los residuos, café y jatrófa, donde también se saca biodiesel. La gasificación, la tecnología que nosotros usamos no es nueva. Esta existe desde 1813 y era como se iluminaban las ciudades. Entonces, antes de existir electricidad, había lámparas a gas, estos candiles, y con eso es con lo que se iluminaban. También durante la Segunda Guerra Mundial, muchos coches, en este caso un bochito, tú lo podías comprar de la agencia que directamente lo que consumiera carbón o madera. ¿Sí? Entonces, a falta de combustible por la Segunda Guerra Mundial, tú ibas y comprabas un bocho o diferentes coches que funcionaban directamente con biomasa. Entonces, la tecnología lleva muchos años, simplemente se le está dando un uso nuevo. En México hay muchísimos residuos. En este caso van a ver una montaña de acerrín. Este es un aserradero y estos son pinos adultos que miden más o menos 15-20 metros. Entonces, si tengo
15 metros aquí, 30 metros, 45, 50 metros mide esta montaña de puro acerrín. Para que se den una idea, de cada árbol que se corta, antes de que salga del aserradero, ya se desperdició el 50%. El 50% quedó como basura. Todo lo que son puntas y ramas se quedan en el bosque, se cortan y sale ahí, y todos hemos visto camiones que están moviendo troncos, ¿sí? Son troncos de este diámetro más grande. Entonces, ¿qué pasa con los tronquitos así chiquitos? Todos esos se quedaron en el bosque. Entonces, todas las ramas se quedan allá. Otra cosa que se queda como desperdicio son estas cosas, que es la costera. Entonces, el tronco es una parte redonda, pero la madera que nos venden en las carpinterías, todas son rectas, ¿verdad? Son planas. Entonces, toda la orilla, que se llama costera, se corta. Esto que parece un montón de palitos chinos, ¿no? Seguro todos jugamos en esta época. Estas son tablas de 1,80 de alto. Entonces, es un montonal, y siempre los aserraderos se ponen a un lado de una cañada para ir pudiendo tirar toda la basura, como en la foto anterior. Te regreso, Israel, por favor. Ok, aquí ven que el aserradero está pegado a esta como cañadita, y aquí este humo que se está viendo en esta zona es estas costeras que les enseñé, que se están continuamente quemando para que no se acumulen, ¿sí? Entonces hay muchísimo material que se está desaprovechando. Gracias. Siguiente. Ahora, en nuestro concepto, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, existe un cultivo, y este cultivo está alimentado por sol, por agua, por CO2 atmosférico y por nutrientes del suelo, ¿sí? Entonces, las plantas, conforme van creciendo, van capturando el CO2 vía fotosíntesis. Por eso es que nos dicen que las plantas son buenas para el cambio climático, ¿sí? La planta, vía fotosíntesis, hace su estructura a partir de carbono. Saca un producto principal, tequila, maíz, que dije, madera, y siempre me quedan residuos, siempre. Entonces, estos residuos son los que se meten al proceso de gasificación y producimos energía. Esta energía, ¿alguien me puede decir si es carbono positivo, carbono neutro, es limpia, es sucia? ¿Cómo es esta energía? ¿No hay algún ingeniero aquí? ¿Ambientalista? ¿No? Bueno, en teoría, el problema del cambio climático es porque hemos quemado muchos hidrocarburos, los hemos sacado del suelo y los hemos liberado a la atmósfera. Y eso se considera carbono positivo. ¿Por qué? Porque estoy sacando, digamos, del suelo y libero a la atmósfera, ¿sí? Es lo que pasa con el petróleo. En el caso de esto, era CO2 que estaba en la atmósfera, que la planta lo capturó, y como nosotros lo regresamos a la atmósfera, se considera carbono neutro, porque ya estaba en la atmósfera y estamos nada más dando vueltas. Pero hay otra cosa que también podemos hacer, que es no convertir todo en energía, sino dejar una parte como carbón, un carbón vegetal, que tiene ciertas características especiales. Ese carbón se inocula, se llena de microorganismos benéficos y se mete al suelo, y funciona como una especie de fertilizante. No es fertilizante, pero restaura el suelo. Hace lo mismo que los corales marinos en el mar. Esto es lo que hace el biocarbono en el suelo. Entonces genera todo un ecosistema lleno de vida, y sabemos que un suelo con materia orgánica, un suelo vivo, es un suelo más fértil, ¿sí? Y se queda aquí en el suelo por cientos o miles de años. Entonces, gracias a esto, el CO2 que estaba en la atmósfera ahora lo estamos fijando en el suelo, que es exactamente al revés que lo que hacemos con el petróleo, que lo sacamos de la atmósfera y lo liberamos. Entonces, esto nos permite que nuestra energía sea la única que se considera carbono negativo. Entre más energía produzco, más estoy ayudando al medio ambiente, porque más estoy secuestrando en el suelo. ¿Sí está claro? No los oigo muy convencidos. ¿Sí? Bueno, nos seguimos. Entonces, el proceso de gasificación es un proceso termoquímico. Quiere decir que a partir de calor es como lo descomponemos. Los reactores, que son estos, trabajan más o menos a 1100 grados centígrados. Entonces, a muy alta temperatura limitamos la cantidad de aire que entra y producimos el gas de síntesis, que básicamente, como les decía, es monóxido de carbono, hidrógeno y un poquito de metano.
En estos casos va acompañado también de otros gases. Si yo voy a meter biomasa y lo que voy a producir es calor, meto la biomasa, trabajo a 1100 grados centígrados, produzco el gas sale a 400 grados centígrados y lo quemo directamente en una caldera. ¿Alguna industria que se les ocurra que necesite calor, que esto pudiera funcionar? Que tenga residuos de biomasa, residuos de plantas y que necesite calor para el proceso. ¿No? ¿Todos en qué año van de prepa? Al final, ¿ya todos son mayores de edad? ¿No? Entonces, bueno, qué bueno que no me supieron contestar. El tequila es una de estas industrias. Entonces, todos los tequileros, para hacer el proceso de destilación, justamente se necesita calor. ¿Sí? Entonces, ahí yo podría tener el residuo de bagazo, lo meto aquí, produzco calor y con eso hago el proceso de destilación. ¿Sí? O si no, lo que hago es que lo paso por una serie de sistemas de filtrado y enfriado, enfrío el gas, lo meto a un motor de combustión y produzco electricidad. ¿Ok? Y de aquí ya la electricidad que produzco lo puedo subir a la red de CFE. ¿Sí? Siguiente. Entonces, 1 tonelada de biomasa, 1 tonelada de plantas secas, me producen a partir de gasificación casi 1 megawatt, 960 kilowatts eléctricos y 1400 térmicos. Produzco electricidad y calor. O si no quiero producir tanta electricidad y me interesa el biocarbón, Israel, por favor. No te preocupes. De hecho, creo que ya lo... No, siguen diciendo esto. Ok. No regreso, gracias. O la misma tonelada me puede producir menos electricidad, menos calor, 1400 contra 650, pero hasta 300 kilogramos de biocarbón y así estar mejorando el suelo. ¿Sí? Entonces puedo tener esta versatilidad. Por ejemplo, en comunidades rurales que hoy están quemando leña y que esta leña ocasiona humo dentro de las casas y contaminación y un problema serio de primer causa de cáncer a nivel rural, desprendimiento de retinas, cataratas, segunda causa de muerte en niños, es a partir de este humo. Entonces, esta misma leña que ellos hoy usan dentro de su casa se podría utilizar en un gasificador comunitario. En un pequeño gasificador yo llevo mi leña y de ahí lo que saco es electricidad, gas para cocinar y agua caliente que distribuyo también entre mis casas. Sí, así como aquí en la Ciudad de México hay lugares donde tenemos líneas de gas natural, así también yo puedo sacar un tubo y enviarlo a las casas con este gas que estoy produciendo. Y en lugar de que estén cocinando con leña, esa misma leña entra a este equipo y envío el gas. Y además, también voy a producir biocarbón y esta es una comunidad rural, les voy a estar mejorando su suelo. ¿Sí? Entonces es un proceso de lo que era un círculo vicioso que continuamente estoy talando y estoy cambiando mi parcela porque deja de ser fértil el suelo. Ahora puedo hacer un círculo virtuoso donde produzco toda mi energía y además estoy mejorando mi suelo. ¿Sí? Estas son unas comunidades que fuimos a visitar a Oaxaca que no tenían electricidad y esta es la entrada a la comunidad. La primera pregunta es: ¿tienen suficiente biomasa? Pues sí, ahí se ve que hay muchísimos árboles, ¿no? Y no te vas a acabar un árbol cada día. Entonces, dependiendo la cantidad de casas, y aquí lo que se plantean son cultivos también de biomasa de árboles pequeños que se puedan estar reutilizando. El problema que tuvimos con estas comunidades es que el lugar de acceso es, por ejemplo, este puente. Entonces yo no puedo meter equipos que pesan 2 o 4 toneladas a partir de este puente. Entonces decidimos que teníamos que reinventar los equipos y hacerlos mucho más compactos. Y parte de la razón del por qué llegué tarde, y otra vez una disculpa, ¿no? Con estos equipos más chiquitos. Siguiente. El biocarbón, este carbón que generamos, que les mencionaba que hace las funciones de coral, es 80% carbono, como ya les platiqué, era CO2 que estaba antes en la atmósfera. Es un restaurador de suelo y fija el CO2 por cientos o miles de años. Su estructura molecular es de nanotubos, es una especie de esponja. Y lo que vemos aquí es ya este biocarbón que está inoculado, que está vivo, con microorganismos benéficos. Estas son micorrizas, es un tipo de hongo
que crece entre la raíz de una planta y los nutrientes. Entonces, como que extiende las raíces de las plantas. Y aquí, estas bolitas que se ven son bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, un cultivo como, por ejemplo, el maíz, necesita mucho nitrógeno y está sacando nitrógeno del suelo. Entonces, en ese suelo, lo ideal es que metamos, bueno, una práctica común, nada ideal, una práctica común es poner fertilizante. El problema es que nos vamos acabando el suelo. Entonces, lo ideal es que tuviéramos cientos de millones de bacterias fijadoras de nitrógeno que lo toman de la atmósfera y lo dejan disponible a las plantas. ¿Alguien ha oído seguramente de lo que es una milpa? ¿Sí? ¿Qué plantas hay en una milpa? ¿Maíz? O sea, una milpa como tal son estas tres plantas. Es maíz, frijol y calabaza. ¿Por qué? ¿Por qué se siembran estas tres? Precisamente para eso, para que se vaya una y haya replicación de. Así es. La razón, no sé si todos oyeron, es para que haya un balance ahí de los nutrientes. El maíz crece alto, pero chupa nitrógeno. El frijol, que es una enredadera, necesita donde subirse, y donde se sube es en el maíz, pero el frijol, al ser una leguminosa, lo que hace es que mete nitrógeno al suelo. Entonces, lo que el maíz chupa, el frijol lo mete. ¿Y la calabaza qué hace? ¿Para qué la invitamos? No me quedó muy bien, pero se mantiene en el suelo. La calabaza se mantiene en el suelo y lo que hace es que sus hojas que crecen tapan justamente el suelo y evita que crezca hierba mala. Entonces solo tenemos estas tres hierbas que son las que estamos aprovechando. Entonces aprovecho la flor de la calabaza, aprovecho la fruta de la calabaza y evito que crezcan hierbas que me estarían quitando nutrientes y agua para el frijol y el maíz. Entonces por eso se tiene balanceado. Y regresando a esto, entonces el biocarbón lo que hace es que ayuda a mantener justamente este balance y que sea mucho más rico el suelo. Entonces por eso es la importancia del biocarbón. Ahora aclaro, el biocarbón per se no es fertilizante. Lo que el biocarbón hace es que permite que existan todos estos microorganismos. Es el superdepartamento, penthouse, donde todos se quieren meter a habitar. ¿Ok? Eso es lo que hace el biocarbón. Aquí vemos cultivos del mismo tipo de suelo con biocarbón y sin biocarbón, y cómo el biocarbón ayuda justamente a tener mayores nutrientes. Todos han oído alguna vez de un filtro de carbón activado para agua, para aire. Pues eso es lo que hace. Justamente ese carbón retiene esas impurezas y en este caso lo que hace es que retiene los nutrientes. Probablemente no sepan, pero más del 50% de los fertilizantes que se ponen a los suelos agrícolas se infiltran hacia el subsuelo, entonces se están perdiendo. Entonces lo que hace el biocarbón es que sirve como filtro, los mantiene ahí y los mantiene disponibles para las plantas. Por eso se ve esta diferencia de crecimiento. ¿Sí? Y aquí vemos diferentes plantas sin biocarbón, con 15% y con 30%, que se les deja de echar agua durante 3 semanas. Entonces otra vez, este filtro de carbón retiene también el agua, la tierra húmeda, y entonces las plantas pueden seguir sacando agua durante más tiempo. ¿Alguna duda sobre el proceso? ¿Está claro? ¿Sí, seguros? ¿O ya los agarré medio dormidos o soy súper bueno explicando? Medio dormidos. Bueno, siguiente entonces. Que comparativamente contra otras fuentes de energía, ¿cómo es esta de biomasa? Entonces, un watt eléctrico, cuando hablamos de unas instalaciones en escala de megawatts, ¿sí? De 1 megawatt, un watt eléctrico más o menos me cuesta $2. Un watt de energía eólica me cuesta más o menos $2.50. Y un watt de biomasa me cuesta $3.80. Quiere decir que la biomasa es la más cara de ellas, ¿no? Un watt y un watt fue la más cara. Pero aquí hay un punto importante. El sol, hay una cosa que se mide que se llama factor de planta, que es durante cuántas horas al día está produciendo mi planta, mi generador. Entonces, en el caso del solar es muy fácil de entender.
pues durante el día produce y durante la noche no produce, perdón, ¿eh? ¿Sí? Eso está claro en la solar. Entonces, si nos fuéramos a números muy rápidos, pues la mitad del día produce y la mitad del día no produce. La realidad es que empieza a salir el sol, el panel está ahí medio recibiendo muy poquito, entonces apenas empieza a producir, llega por ahí de las 8, 9 y media, ya está produciendo mucho y por ahí de las 4 de la tarde deja de producir. El factor de planta es del 21%, entonces por eso produce poquita energía. En la planta eólica hay momentos en los que sopla el viento y hay momentos en los que no sopla el viento. En México, los lugares donde más sopla el viento, sopla nada más el 40% del tiempo, ¿ok? Entonces, eso es el factor de planta de uno de estos. ¿Qué pasa si sopla mucho el viento? Hay más energía, sí, pero los aerogeneradores se echan a perder. Entonces, aunque sople mucho el viento, si no hay viento, obviamente no se mueven. Pero si hay demasiado viento, los tienes que frenar porque si no se echan a perder y explotan. De hecho, es muy fácil ver en YouTube, pueden entrar y van a ver las megaturbinas y sale llamas y sale todo volando. Es interesante ver cómo sucede. Bueno, soy ingeniero y esas cosas luego me emocionan, perdón. En el caso de la biomasa, es una planta que funciona con combustible. ¿A qué horas la puedo prender y a qué horas no funciona la planta? A cualquier hora. Mientras yo le esté echando leña, o lotes, o coco, o lo que sea, la planta va a estar funcionando. Entonces resulta que esta planta eventualmente la tengo que parar para dar mantenimiento, para cosas así. Entonces esta planta produce 80% del día, ¿sí? Entonces si yo las hago que produzcan la misma cantidad de energía, por eso mi pila está ahí puesta, ya no necesito 1 watt, ya necesito 4 watts de solar, ¿sí? Para el 20% llevarlo al 80%. Entonces ya no me costó $2, ya me costó $8. Ya salió más cara. Lo mismo acá, para poderme mantener en el mismo factor de planta. ¿Sí? Entonces, para producir la misma cantidad de energía, necesito más watts aquí instalados. Por otro lado, hay otra cosa importante. Me dijeron humanidades, ¿verdad? ¿Cuál es el...? ¿Ya saben a qué área van a estudiar? ¿No? ¿Sí? ¿Qué? Química. ¿Alguien más? Física, ok. Medicina, biología. ¿Nadie en la área social? Chale, ¿qué onda? Bueno, pero todos somos mexicanos. Entonces, en México, 40% de la población vive en algún grado de pobreza, ¿sí? Entonces, una planta solar de 1 megawatt produce 2 empleos. Un empleo de gente con alta capacitación y un empleo con capacitación baja. En el caso de la solar es así, en el caso de la eólica también. No le necesito hacer prácticamente nada, el panel solar ahí está y eventualmente pues llego y le quito el polvito, lo lavo y listo, ¿sí? En el caso de la eólica, pues, cada X tiempo llego y vuelvo a pintar el poste. En el caso de la biomasa, sí necesito continuamente estar recolectando, hacer el cultivo, limpiar el bosque con todas estas cosas, entonces se necesita mucha más gente. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Estos con poca gente o con mucha gente? ¿Perdón? Socialmente hablando, pues el de más gente, ¿no? Porque son más empleos. Entonces, socialmente hablando y como país, yo debería de estar promoviendo esto. Pero, pregúntele a un empresario y te va a decir, por economía, ya vimos aquí quién va para empresaria, por economía dices, no, pues no quiero tener 30 dolores de cabeza, porque a fin de cuentas todos somos con nuestras características y prefiero pagar 2 sueldos a pagar 30. Entonces, pues tenemos esta contraparte. Desde el punto de vista ambiental, como 1 watt produce poquita energía, yo voy a estar evitando pocas toneladas de CO2, un poco más y muchas más. Y si produzco además biocarbón, muchísimo más. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista medio ambiente, este es mejor.
Hay otro factor que es importante. Todos han oído del Istmo de Tehuantepec. La zona está en Oaxaca, donde se produce mucha energía eólica. Bueno, se produce tanta ahí que no se puede consumir en esa zona. Se tiene que sacar, y ni siquiera se puede sacar a Oaxaca, sino es tanta que la tenemos que sacar directo a la Ciudad de México. Ahorita se está haciendo una red para conectar el Istmo de Tehuantepec a la Ciudad de México. Solo esos cables están costando $1,600 millones. Entonces, cuando tú tienes una generación tan grande en un solo lugar, también se volvió un problema. ¿Dónde se consume electricidad en el país? Aquí, sí. ¿Dónde más? En Monterrey. ¿Dónde más? Y en San Juan de las Pitas y en se consume en todo el país. El 99% de los mexicanos estamos conectados a la red y todos consumimos electricidad. Entonces se necesita electricidad en todo el país. Entonces el sol, ¿dónde pega en México? En todo el país. Entonces tú puedes poner paneles solares y ahí vas a estar generando. Eólica solo en ciertas regiones y tenemos estos costos. La biomasa la tenemos también distribuida en diferentes lugares y esto me ayuda a tener un sistema nacional mucho más balanceado. Vamos a suponer que somos aquí el gobernador de Oaxaca y todos nosotros somos los habitantes de Oaxaca. Y el gobernador nos dice, oigan, pues fíjense que como nosotros producimos tanta energía, vamos a alimentar a la ciudad de Oaxaca a partir de pura energía eólica. ¿Sí? ¿Verdad que eso nos propone, gobernador? Bien. Entonces, lo producimos entre los pueblos de Oaxaca, está todo muy padre. ¿Sí? ¿Suena bien? Ok. Y alguien, ahí maloso, yo, le digo, oiga, gober, ¿y qué vamos a hacer cuando deja de soplar el viento? ¿Apagamos la ciudad? Pues no podemos, ¿verdad? Entonces, como no podemos apagar la ciudad, tiene que existir otra planta de electricidad que esté nada más esperando, como un no-break, una planta de emergencia que esté esperando a ver cuándo deja de soplar el viento para que se prenda la otra. Entonces, cuando tú pones estas fuentes de energía, que tú no lo puedes controlar cuándo van a producir y cuándo no, siempre necesitas tener otra fuente de energía de respaldo. Siempre. Entonces eso incrementa tus costos, porque ya no tengo solo esta, sino es esta más la de respaldo. Entonces cuando ya hablas en una cuestión nacional, el gobernador me va a contestar, no te preocupes, Daniel, para eso está CFE, y CFE nos va a surtir cuando nosotros no produzcamos electricidad. Y efectivamente eso es lo que pasa. Según yo hay como un artículo, ¿no?, en la Constitución que dice que de todos modos, aunque tengas una energía que genere un ahorro en el consumo de energía, de todos modos tienes que seguir presentando gastos ante CFE. No, como tal no está. Como Programa Nacional de Seguridad Energética sí tienes que tener una parte excedida, pero tú como consumidor no estás obligado a hacer, ni el gobierno va a estar obligado, ¿ok? Pero entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es cuidar como país qué es lo que va a pasar, porque si todas mis fuentes de energía van a ser eólicas o solares, pues de repente no puedo días que sí prenda, días que no prenda, porque todos hoy quizás no estaríamos teniendo esta charla porque, sopló mucho el viento en Oaxaca, ¿no? O al revés, o no sopló. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que independientemente de si la fuente de energía es verde o no, también tenemos que estar cuidando, que siempre tenemos que tener energía cuando la gente lo está necesitando. Entonces, ¿alguna duda? Creo que yo ahorita ya me ajusto al tiempo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, pregúntenme. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo generar esa energía en el lugar donde yo vivo? Ok. Yo vengo de una comunidad pero para tener ese poder para quemarlo, ajá, para generar el gas. ¿Cómo le hago? Ajá. Bueno, una de las razones justamente del centro demostrativo es para que gente como tú o con una iniciativa como tú, el municipio, lo que sea, venga
y vea qué es lo que hay. Entonces ya les ayudamos a decir, oye, a ver, ok, ¿qué es lo que tienes de residuos? Ah, pues fíjate que toda la basura que produce mi municipio. Bueno, ¿cuánto es? 8 toneladas. Ah, bueno, eso te alcanza para producir más o menos tanta electricidad y estos son los equipos que te podemos sugerir que puedas utilizar. Estos que les estaba diciendo, y eso con los equipos de gasificación, estamos hablando más o menos para alimentar unas 30 casas, ¿ok? Pero ¿qué tal que tú me dices, oye, pues es que es para mi rancho, y en mi rancho pues son 3 casitas y nada más, ¿no? Entonces esto, la razón por la que llegué tarde, que son otros equipos mucho más chicos, es más o menos como del tamaño del escritorio y aquí directamente produces todo. Entonces le pones la madera, los trozos de madera chiquitos y de aquí se produce el agua caliente y la electricidad en un equipo mucho más compacto, ¿sí? Es una tecnología que está empezando y que estamos haciendo ajustes y hoy me vas a decir, oye, pues me sale más barato conectarme a CFE. Sí, siempre sale más barato que CFE te la venda con subsidio, ¿sí? Pero si estás a la mitad de tu rancho y en tu rancho no hay electricidad, me vas a decir, pues lo único que puedo hacer es o producir con diésel o poner paneles fotovoltaicos y poner baterías y eso ya me sale muchísimo más caro. En este precio no está incluido nada de baterías. ¿Ok? Ese es solo el puro panel y el inversor. ¿Sí? Entonces, te acercarías con nosotros y llegarías y te damos las referencias. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿sería también posible generar energía con basura inorgánica? Si es la respuesta directa y técnica, sí es posible y sí se puede hacer. La respuesta ambiental es... Hay un problema con emisiones que no te conviene estar quemando esos plásticos porque vas a emitir muchos contaminantes, para no entrar en nombres específicos y demás, dioxinas y furanos y una serie de cosas. Entonces, para evitar eso, mejor la basura no y a la inorgánica, ¿sí? Y esa le das un tratamiento de reciclado como plásticos, ¿sí? Entonces, lo ideal, y ese es un grave problema que tenemos en México. Ayer estaba en un seminario con unas empresas de Suecia que decían, oye, pues es que tenemos muchas soluciones. Le digo, sí, se las creo. Nada más que en México toda la basura está revuelta. Es muy fácil cuando tienes 100% orgánico, PET1, PET2, vidrio blanco, vidrio amarillo, vidrio verde, aluminio, metal, y así es muy fácil trabajar todo. No sé si saben, pero Suecia importa basura justamente para producir energía, pero le importa perfectamente separada y es basura limpia. Aquí en México, ¿quién de ustedes separa la basura orgánica de la no orgánica? Ok. ¿Quién de ustedes tira la basura orgánica en una bolsita de plástico y le hace así? Sean honestos. Todo mundo hacemos eso, ¿no? O sea, porque además así nos dijeron, tú ponlo en tu bolsita y llévalo y tíralo en el camión así y el camión va a pasar tal día y se la va a tener así. Pues la realidad es que eso llega al basurero y está contaminada. Y si esa basura la proceso de esta manera, de manera directa tendría plásticos y orgánicos. Entonces primero tengo que volver a separar toda la basura. Nuestro centro demostrativo está junto a la planta de composta de la UNAM. Ahí se recibe toda la basura de jardinería, todo lo que los jardineros están cortando el pasto, podando los árboles, todo lo recibimos. Si van al centro de exposiciones, otra vez asómense y van a ver que hay pilas de tierra y toda esa tierra está llena de basura, de la poquito plástico que va revuelto y se mantiene, y todas las hojas ya se convirtieron en tierra y toda esa materia orgánica ya se hizo composta, pero el plástico se sigue manteniendo y entonces se vuelve un problema. ¿Okay? Entonces es muy importante que la basura, cuando la separemos, no solo sea en 2 niveles, sino sean muchos. En el caso de mi casa, de su casa, nosotros separamos la basura en 9 cosas diferentes, ¿sí? Entonces separamos la orgánica completa, bien, en un botecito de plástico, que el bote no lo tiramos, lo vaciamos y nos lo regresamos. Separamos cartón, PET, Tetra Pak, vidrio,
metal, aluminio y hay otro más que se me está yendo. ¿Ok? Entonces todos esos así. Mi esposa es medio obsesionada con llevarla a un centro de reciclaje. La realidad es que con que lleguemos al camión de la basura y se lo demos separado, ellos están felices porque ellos sí lo venden. Entonces lo toman y todos hemos visto camiones de basura. Llegan, bajan 8 costales, tú les tiras la basura y luego ellos empiezan a pepanear y a separar. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si les damos la basura separada y una basura limpia, es una basura mucho más fácil de procesar. ¿Sí? Entonces, el mejor camino que me preguntabas para poder aprovechar basura es que la empecemos a separar nosotros mismos. ¿Alguna otra? Todo el residuo que se genera, o sea, es aprovechable en estos procesos. En los que nosotros tenemos, 100%. Todo... el agua que utilizamos es agua que capturamos con el techo. Producimos electricidad, producimos biocarbón. El biocarbón se alimenta, en teoría, la planta de composta. La verdad es que no producimos. Lo que producimos nos los piden otros institutos y otros centros de investigación para hacer cultivos, para hacer una serie de cosas. Lo de los sistemas de filtrado, se va esa agua a la planta de composta enriquecida con carbón. Nuestros baños, donde hacemos nuestras necesidades orgánicas, son baños secos. Toda la orina la recolectamos y con eso inoculamos el biocarbón, que con eso entregamos nuestras heces fecales, hágase popó, también lo recolectamos y también lo metemos otra vez a los gasificadores y producimos energía con él. ¿Sí? Entonces todo lo que está en la planta es mínimo lo que sacamos de residuos. Son más los residuos de lo que nosotros llevamos, de que hoy no traje comida y voy a pedir una torta y te la traen en una bolsa de plástico con unicel. Eso es principalmente lo que producimos de basura. ¿Sí? Bueno, quisiera saber qué estudió usted. ¿Qué? ¿Qué estudió usted? Yo estudié ingeniería mecánica electricista. Yo entré a la Facultad de Ingeniería en el 87 y me sonreí así porque ayer hice mi examen de profesional. Ayer me recibí apenas. Entonces dejé la universidad porque empecé cuando tenía 21 años, empecé mi primera empresa. Entonces dejé inconclusa la universidad, regresé. Ahora trabajo de la mano del Instituto de Ingeniería, específicamente con el doctor Álvarez y Casa, que es el director del Instituto de Ingeniería, y entre él y mi mamá me estuvieron, recíbete, hasta que dije, bueno, ya, está bien, y ayer hice mi examen profesional. Entonces, justo ayer, soy recién ingeniero. ¿Alguna otra? Pero algo muy importante que te voy a contestar. Yo soy eso, ¿no? Pero trabajo con sociólogos, con biólogos, con ecologistas, con edafólogos, con un montón de diferentes disciplinas, porque nuestra visión tiene que ver con que no se trata nada más de si produzco 5 o 10 kilowatts, sino cómo voy a afectar la vida de esas personas y de ese entorno. Siempre lo vamos a afectar. Lo menciono como un cambio. ¿Ese cambio va a ser positivo o ese cambio va a ser negativo? Y entonces tratamos de entender qué es lo que va a pasar. ¿Me conviene poner una planta de estas en una comunidad? ¿O mejor no? Porque quizás si la pongo, entonces voy a detonar un proceso económico y entonces se van a acabar la zona de alrededor, o qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces tratamos de entender un poquito más allá qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué cantidad de biocarbón es necesaria o suficiente para ponerla en Más o menos en 1 hectárea de suelo, como máximo vas a poner unos 15 toneladas de biocarbón. No las tienes que poner en un día. Entonces, a partir del tiempo se puede ir poniendo. ¿Ok? ¿Listo? Muchísimas gracias. No, con gusto. Gracias. Ay, qué bonita. Podemos salir por la puerta de enfrente, les van a quitar su sticker y los van a bajar hacia otras actividades. Gracias y perdón otra vez por el retraso. Mil disculpas. Gracias.